Mi nombre es María Hernández y el tema que vamos a tratar hoy es Génesis 19. Qué bien. Soy maestra de la palabra, significa que enseño la escritura a aquellas personas que no tienen la guía del Espíritu Santo. Bueno, les voy a mostrar entonces cuáles son mis canales de... Ay, Jesús. Aquí. Estos son mis canales de contacto en TikTok, @Adasa-Predicaciones, en YouTube, @Adasa_G2J. Mi contacto de correo es adasapredicaciones@gmail.com. Ok, acompáñenme por favor a leer Génesis 19. Llegaron los dos ángeles a Sodoma al atardecer, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Cuando Lot los vio, se levantó a recibirlos, y postrándose con su rostro a tierra, dijo: Señores míos, entrad a casa de vuestro siervo para que pernoctéis y lavéis vuestros pies, y al amanecer podréis seguir vuestro camino. Mas le dijeron: No, sino que pernoctaremos en la plaza. Pero porfió con ellos y fueron con él, y entraron en su casa, y les preparó una cena, y coció panes sin levadura, y comieron. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los sodomitas, rodearon la casa, jóvenes y ancianos, todo el pueblo a una, y gritaron a Lot. Gritando a Lot, le decían: ¿Dónde están los varones que han venido a ti esta noche? Sácanoslos, para que tengamos relaciones sexuales con ellos. Lot salió a ellos en el umbral, para cerrar la puerta tras de sí, y exclamó: Por favor, hermanos míos, no hagáis este mal. He aquí tengo dos hijas que no han conocido varón. Voy a sacarlas a vosotros ahora y haced con ellas como bien os parezca. Pero no hagáis nada a estos varones de Dios, que han venido a cobijarse bajo mi techo. Pero respondieron: Quítate de ahí. Este vino como forastero y se pone como juez. Ahora te trataremos peor que a ellos. Y arremetiendo violentamente contra Lot, intentaron forzar la puerta. Pero aquellos varones extendieron sus manos y metieron a Lot junto a ellos en la casa, y cerraron la puerta al tiempo que a los hombres que estaban en la entrada de la casa, del mayor al menor, los hirieron con ceguera, y fueron incapaces de hallar la entrada. Y dijeron los varones a Lot: ¿A quién más tienes aquí? Saca del lugar al yerno y a tus hijas y a cualquiera que tengas en la ciudad, porque nosotros vamos a destruir este lugar, ya que el clamor contra ellos ha subido ante Adonai, y Adonai nos ha enviado para arrasarla. Y salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: Levantaos y salid de este lugar, porque Adonai va a arrasar la ciudad. Pero a sus yernos les pareció que bromeaba. Al despuntar el alba, los ángeles apremiaban a Lot, diciendo: Levántate, toma a tu mujer y a tus dos hijas, presentes para que no seas barrido por el pecado de la ciudad. Y quedaron conmocionados, pero los varones lo agarraron de la mano y lo sacaron, a él, a su mujer y a sus dos hijas, y gracias a la misericordia de Adonai por él, lo hicieron estar fuera de la ciudad. Cuando los hubieron sacado fuera, se le dijo: Huye por tu vida, no mires tras de ti, ni te detengas en toda la llanura hasta la montaña. Huye o serás barrido. Lot le dijo: Por favor, no, señor mío, mira, te ruego, tu siervo ha hallado gracia ante tus ojos, y has engrandecido la misericordia que hiciste conmigo, preservando mi vida. Pero no puedo escapar hasta la montaña, no vaya a alcanzarme el mal y muera. Y aquí esta ciudad está cerca para huir allí, y es pequeña. Huiré allí, no es pequeña para que viva mi alma.
Y le respondieron: he aquí también sobre esto he aceptado tu ruego. No derrumbaré la ciudad de la cual has hablado. Apresúrate, escapa hacia allá, pues no podré hacer cosa alguna hasta que llegues allá. Por eso llamó Zoar el nombre de la ciudad. Salía el sol sobre aquella tierra cuando Lot entraba en Zoar. Y Adonai hizo llover desde los cielos sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Adonai. Y destruyó estas ciudades y toda aquella llanura, con todos los habitantes de las ciudades y las plantas del suelo. Y la mujer de aquel miró hacia atrás y se convirtió en pilar de sal. Abraham, madrugando, se dirigió de mañana al lugar donde había estado en presencia de Adonai, y oteando hacia el lado de Sodoma y Gomorra y hacia la región de la llanura, aquí vio que subía de la tierra un humo, como la humareda de un horno. Cuando Elohim destruyó las ciudades de la llanura, Elohim se acordó de Abraham. Por eso sacó a Lot de en medio de la destrucción de las ciudades en que Lot habitaba. Luego Lot subió desde Zoar y habitó en la montaña con sus 2 hijas, pues temía permanecer en Zoar. Habitó pues en una caverna junto a sus 2 hijas. Y dijo la primogénita a la más joven: nuestro padre es anciano y no hay en esta tierra ni un varón que se llegue a nosotras, según la costumbre de toda la tierra. Ven, hagamos beber vino a nuestro padre y acostémonos con él, y preservaremos descendencia de nuestro padre. Y esa noche hicieron beber vino a su padre, y entró la primogénita y se acostó con su padre. Pero él no supo cuándo ella se acostó ni cuándo se levantó. Sucedió al día siguiente que la primogénita dijo a la más joven: mira, anoche me acosté con mi padre, hagámosle beber vino también esta noche. Y ve, acuéstate con él, preservemos descendencia de nuestro padre. Y aquella noche también hicieron beber vino a su padre. Y se levantó la más joven y se acostó con él. Pero él no supo cuándo ella se acostó ni cuándo se levantó. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre. La primogénita parió un hijo y llamó su nombre Moab, es decir, salido de mi padre. Este es el nombre de los moabitas hasta hoy. La más joven parió también un hijo y llamó su nombre Ben-Amí, es decir, hijo de mi raza. Este es el padre de los amonitas hasta hoy. Bueno, en este pasaje entonces encontramos cómo, pues cosas muy desastrosas, ¿no? O sea, cosas terribles. En este pasaje encontramos cosas terribles que sucedieron en Sodoma. Y no solamente, y no estoy hablando de la destrucción de Sodoma, ¿no? Para mí lo terrible es cómo las cosas que ellos planeaban hacer, ¿cierto? Querían violar a 2 hombres que habían llegado, porque los ángeles se presentaron como 2 hombres en esa ciudad. Y toda la ciudad dice ahí que jóvenes y ancianos se unieron para abusar de esos hombres. O sea, qué maldad tan grande, o sea, qué maldad tan atroz. Sobre todo porque es unirse tanta gente, que uno encuentre un malvado, pues vaya, sí que hay malvados. Pero encontrar a toda una ciudad reunida para hacer lo malo, es terrorífico, es terrorífico. Mucha gente de pronto dirá que, qué mal que fueron ellos destruidos. Pero qué mal dadosos eran, qué gente tan malvada era. Pero a pesar de que el Señor destruyó a Sodoma, ya Sodoma había destruido la familia de Lot. Mira lo que hizo la hija mayor y la hija menor. Abusaron de su padre. Eso se llama en la actualidad sexo carnal abusivo, ¿cierto? Porque lo pusieron a dormir. O sea, abusaron de su padre. Lo pusieron a dormir, lo emborracharon. Pero sin embargo hay que tocar otro tema, que Lot también ofreció a sus hijas, o sea, todo era un desastre por todo lado. Lo ofreció a sus hijas a cambio de esos 2 varones. O sea, ¿en qué cabeza cabe eso? Que digo, no le haga daño a este, pero antes hágale daño a este otro. O sea, eso, las cosas así no, eso no tiene justificación. No por proteger a alguien, entonces uno entrega a otras personas. O sea, Lot no tenía por qué hacer eso. ¿Cómo iba a entregar a sus hijas para que las abusaran esos hombres de Sodoma?
O sea, todo aquí está mal. ¿Qué podemos sacar bueno de esto? Lo único bueno que podemos sacar es que el Señor destruyó a Sodoma. Y que desafortunadamente Lot sembró en sus hijas también esa maldad. Así como él y quería entregar a sus hijas para que fueran abusadas, ellas mismas abusaron de él. Por eso lo que uno siembra al final recoge. Pero la verdad es que todo mal aquí en este pasaje. Pues mal, mal. O sea, eso habla de la maldad del ser humano, lo que habita en nuestro corazón sin Dios. Y miren, la escritura dice que Lot era un hombre justo. En otros pasajes dice eso. Es decir, el hombre justo ofrece a sus hijas. Entonces, el injusto, ¿cómo será? O sea, ahí no está hablando del hombre justo con respecto a esa Sodoma. Y él pensaba que hacía muy bien. Yo no le veo nada bien a eso. O sea, no hay nunca, nadie puede entregar. O sea, las hijas si hubieran sido abusadas, si no es por esos ángeles que las protegieron. Ustedes se imaginan esas hijas abusadas y saber que su padre las entregó. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor tan grande! Y la verdad que no tengo mucho para decir con este pasaje. No tengo nada que decir de verdad. Qué cosa tan atroz, qué cosa tan denigrante. Y es lo que hay en el corazón del hombre sin Dios, de Lot. De Lot, porque ahí estaba Sodoma, pero también estaba Lot. No se libra. Dios tuvo misericordia de Lot, pero Lot no era perfecto en lo más mínimo. Ahí Dios nos muestra su gran misericordia. Tuvo misericordia de Lot a pesar de lo que Lot también había hecho. Ahí lo había mostrado para mí su maldad. Es lo que yo pienso. O sea, yo no me veo ofreciendo a otra persona para librar a otra que sea librada de un abuso. O sea, yo no me veo haciendo eso. Y no veo con buenos ojos a alguien que haga eso. O sea, no hay como yo entregar a otro ser humano intercambiado para que no le hagan daño a ese otro. La única persona que hizo eso es el Señor, Dios Todopoderoso, porque Él se entregó a sí mismo para librarnos a nosotros. Pero era porque no había otra manera. Y yo también haría eso, yo me entregaría a cambio de mi hijo si le fueran a hacer daño. Eso es muy diferente a yo mandar a alguien a que le hagan daño para librar a mi hijo, ¿cierto? Eso es muy diferente. A uno mismo entregarse por amor a aquel que ama. Pero no que uno entrega a otra persona para beneficiar a otra. El Señor mismo se entregó por nosotros, el mismo Dios, ¿cierto? Algunos dirán, el Padre entregó a su Hijo, sí, lo que Él más amaba, lo entregó, para que nosotros fuéramos librados. Pero no lo entregó para pagar nuestro castigo. Dice la palabra, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Pero no lo entregó a un abuso de esa magnitud, ¿cierto? Aún venga, no lo abusen a ellos, abusen de este otro. Pero sí, el castigo que era para nosotros, el Padre entregó a cambio a su Hijo por nosotros. Y si eso no hubiese sucedido, pues nosotros no tendríamos cómo ser salvados. Era la única manera. Y es doloroso que el justo haya pagado por nosotros, es muy doloroso. Que no cometió pecado por nosotros, se hizo pecado. Para salvarnos, para rescatarnos. Pero vuelvo y digo, es diferente, Él mismo lo hizo, Él mismo se entregó por amor a nosotros, porque no había otra manera. Y yo sé que cada madre que ame a su hijo, podría entregarse en sacrificio para salvar a su hijo de algo, ¿cierto? Porque hay un dolor más grande para uno como madre y es perder a su hijo. Yo creo que no hay un dolor más grande que ese. Por eso siento dolor por las madres que han perdido a sus hijos. Es muy duro, es doloroso. ¿Y cuánto vamos? Jesús, 15 minutos.
Sí, pero este pasaje no tengo mucho que decir. La verdad que no tengo mucho que decir. Yo siempre que leo ese pasaje, me das como una cosa, me da un escozor. O sea, terrible. Y mis amados, sin Dios, el ser humano solamente está destinado a hacer cosas terribles. Sin Cristo Jesús, nosotros no tenemos más que cosas terribles en nuestra vida. Más que cosas terribles en nuestra vida. ¿Okay? Si Dios nos quitara a nosotros todo lo que viene de Él, no seríamos nada. No habría nada bueno en nosotros. Si hay algo bueno en nosotros, es por la misericordia de Dios, es porque Dios, todo lo bueno que hay en nosotros procede de Dios. Nosotros miramos hacia afuera y lo que podemos ver es, ¿qué es el hombre sin Dios? Un desastre, totalmente un desastre. Y bueno, ya no tengo más nada que decir. La verdad que el tema de hoy estuvo bien difícil. No, ni sé cómo qué nombre ponerle a este tema, porque es bien difícil, no tengo nada que decir al respecto. Es muy duro, es un tema muy duro, es un tema muy complejo. O sea, fueron a salvar a un hombre, salvaron a alguien, y a esos que salvaron, ni siquiera esos que salvaron no tenían nada. La mujer de Lot miró hacia atrás cuando Dios le dijo que no. Lot ya la había embarrado, diciéndole a los de Sodoma que iba a entregar a sus hijas a cambio de los ángeles, o de esos varones que estaban en su casa que parecían pues hombres. Y las dos mujeres, las dos hijas de Lot, abusaron de su padre. O sea, ¿a quiénes salvaron ahí? O sea, ¿a quiénes salvaron? Y quizás esto es una muestra de que no nos salva Dios porque seamos buenos, nos salva por su gran misericordia. ¿Sí? O sea, yo no soy más buena que otro. Si Dios me salva a mí es por su gran misericordia, por su gran amor, porque me alcanzó, porque tuvo compasión de mí, no porque yo sea mejor que otras personas, porque realmente nadie es bueno. El único bueno, lo dijo el Señor Jesucristo, es Dios. El único bueno es Dios. Entonces, ahí vemos. O sea, no es para creernos, si Dios nos ha alcanzado, si su gracia nos ha alcanzado, no es para creernos mucho, porque realmente buenos tampoco somos. El ser humano no es bueno. Su naturaleza, dice la palabra, que tiende siempre al mal. Dice el Señor que desde pequeños tendemos al mal. Por eso dice, no contenderá más mi espíritu contra el hombre, con el hombre, porque ciertamente él es carne. Imagínense, yo leo eso, soy humana, soy pecadora, y yo leo este texto y me da una desilusión. Entonces imagínense Dios, o sea, no había nada. Él sabía lo que iba a hacer Lot, sabía lo que iba a hacer la mujer de Lot, sabía lo que iban a hacer las hijas de Lot, y aún así lo salvó. Aún así lo salvó. Ese es nuestro Dios misericordioso. Entonces, mientras no nos hemos salvado, por eso cuando Cristo vino, Él dijo, no eran más buenos. Hubo como una destrucción de un templo, algo así, o estaban en una, no sé en qué estuvieron, pero eso está en el Nuevo Testamento, estaban como en una reunión y se cayeron como algo y murieron algunas personas. Y el Señor dice que no era porque esos fueran más malos y que los demás, ¿cierto? Entonces las cosas no les pasan a unas personas porque sean más malos. Realmente los habitantes de Sodoma no eran más malos que lo que eran Lot y su familia, aunque la Escritura dice que él era justo, ¿cierto? Dice así, que el justo se afligía por las cosas que ellos hacían, pero al final también se siguió viviendo en ese lugar, se contaminó con ellos. O sea, el que está viviendo en un lugar se contamina. Por eso es tan grave uno con quién se está relacionando, qué tipo de amigos tiene, qué tipo de amistades, qué tipo de series ve, qué tipo de películas. Todo eso contamina. Al final daña nuestros corazones también. ¿Qué es de lo que nos alimentamos? Al final eso nos volvemos, como dice el dicho, el que está entre la miel, algo se le pega, ¿cierto? Entonces, es esto como nosotros debemos estar alejados de las personas que son malas personas. No nos sirve simplemente decir,
como lo, ay, afligirse por ellos, ¿no? Uno tiene que retirarse porque se va a contaminar con ese tipo de personas. Como terminó contaminados, todos ellos se terminaron contaminados. ¿Y qué los salvó? La misericordia de Dios los salvó. Los salvó la misericordia de Dios, y la verdad que él lo fue salvado fue por amor a Abraham, dice en otra parte de la escritura. ¿Cierto? Era el pacto que Dios tenía con Abraham, porque Lot era el sobrino de Abraham. Entonces, aunque Lot de alguna manera fue justo afligiéndose por las maldades que hacían ellos, al final se engañó. Al final, queriendo hacer bien, hizo mal. Al final también dañó a sus hijas con ese mal ejemplo, con esas cosas, con ese disparate. Para mí es un disparate, yo no le encuentro explicación. O sea, la verdad yo no le encuentro explicación para que lo diga. Yo entrego mis hijas para que sean abusadas y para que no abusen de estos hombres. O sea, y hay otra parte en la escritura donde pasó lo mismo. Hay una parte en la escritura también en el Nuevo Testamento donde pasa igual, en el Antiguo Testamento. Tal cual, pero en este caso fueron de la tribu de Benjamín, que venía una persona de la tribu, creo que de Judá, pero no estoy segura, y se presentó y también se acercaron ellos a decir, vamos a abusar de los que llegaron a esta casa. Pero ese hombre que se había hospedado con su mujer en una casa de un anciano. Entonces, ese hombre que se hospedó en esa casa, cuando fueron los habitantes de Benjamín a abusar de ellos, el hombre sacó a la mujer de él hacia afuera y abusaron de ella. Y la mataron de tanto mal que le hicieron. Todos ahí contra una mujer. Eso doloroso, o sea, doloroso. O sea, ¿por qué las mujeres expuestas a esto? Cuando son vaso frágil. Porque ese hombre entregó a la que era su mujer. Él fue y la buscó a un lugar, luchó por ella, para traérsela para después entregarla ahí. O sea, parecía que eso fuera como algo que se hacía en ese tiempo. Lot también quería sacar a sus hijas. Y ese hombre sacó a su mujer, que fue para que fuera abusada, para que los hombres no fueran abusados. O sea, yo creo que en ese caso yo prefiero que todos, pues que nos maten a todos, pero ¿cómo yo voy a entregar a alguien a cambio de mi vida? No, más fácil uno se entrega, uno solo se entrega a cambio de otro, pero no así, no entregar a una persona de esa manera. Entonces a mí sí me parece esos dos pasajes desastrosos totalmente, porque hubo mujeres ahí, cómo han sido entregadas. Yo estaba realmente viendo lo de Lot y yo decía, qué hijas tan terribles, pero ahorita leyendo otra vez, lo que veo es que padre tan terrible, lo que iba a hacer. O sea, no pasó, pero es que la intención cuenta, mis amados. La intención cuenta, no pasó, no fue porque Lot no hubiese querido, sino porque los ángeles lo impidieron. Si los ángeles no hubiesen estado ahí, esas niñas le hubieras pasado lo mismo que le pasó a esta otra mujer, de esa otra historia. Entonces, simplemente es que somos como humanos un desastre sin Dios. Sin Dios somos solamente un desastre, mis amados. Yo no es lo único que puedo sacar de este pasaje, solamente Dios es bueno. Y que nosotros debemos alejarnos de la gente, de las malas influencias, porque se nos va a pegar todo eso. Si a Lot se le pegó, Lot andaba con su tío y bueno, y andaba bien. Cuando se fue para Sodoma, pues mire, todo fue destruido, ¿cierto? Las malas amistades, las malas compañías, los malos vecinos. La medida en cuanto podamos, debemos alejarnos de eso, de todo eso malo, de todo eso mala, todas esas malas compañías en nuestra vida. Pero sí, qué terrible estos pasajes. Yo alguna vez quisiera yo tener a Dios en la eternidad y decirle, Señor, ¿qué es este desastre? ¿Qué mensaje hay aquí? Porque yo leo ese mensaje y la verdad solamente digo, qué desastre somos como seres humanos. O sea, ¿qué es esto? Qué desastroso. O sea, toda una ciudad
y pasó 2 veces. Y así nosotros decimos, Dios tiene que destruir esta tierra, mis amados. Lo siento, pero Dios tiene que destruir esta tierra. Dios tiene que destruir toda esa maldad. Eso no puede volver a pasar. O sea, esas cosas no pueden volver a pasar. Nosotros no nos podemos unir para ir a hacerle daño a otro, a un indefenso. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa crueldad? Tanta gente reunida para ir a hacerle daño a una mujer indefensa. Bueno, gracias por acompañarme. Este tema es muy duro, la verdad, este pasaje para mí es muy duro y la verdad no encuentro muchas veces qué decir al respecto. A mí me encantaría que Dios me lo predicara a mí, que me instruyera a mí, que me enseñara a mí, porque ese pasaje lo único que me genera es dolor, tristeza, y no por la destrucción de Sodoma, sino por lo que pasó dentro de esa casa de Lot y con sus hijas. Es terrible. Bueno, que Dios los bendiga, que proteja sus hogares, porque si dice la escritura que se levantará el padre contra sus hijos, los hermanos contra su hermano, y es lo que no debe pasar, mis amados, ¿cierto? Pidámosle a Dios para que nuestras familias sean guardadas y protegidas, ¿cierto? Para que los enemigos no sean los de nuestra propia casa, sino que nuestra casa esté bien, esté fundada sobre Cristo Jesús. Nuestros hijos, los que tienen pareja, los esposos, nuestros hermanos, nuestros padres, estén fundados en Cristo, para que ese desastre no llegue a nuestra familia. Bueno, espero que tengan una buena noche. Los amo.